¿Cómo ve usted este discurso? ¿Qué sorpresas le trajo personalmente a usted este primer discurso del presidente ante la Asamblea Nacional? Sí, bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, feliz año para ti y para toda la audiencia que nos escucha. Creo que, bueno, en general, esta llegada, esta vuelta de Lula, ¿no? Esta tercera vuelta de Lula es histórica por muchas razones y ha estado marcada por varios símbolos, ¿no? En lo que respecta especialmente, bueno, a su llegada al Congreso Nacional, ¿no? Lula optó por realizar esta llegada a través de un desfile, ¿no? En el carro presidencial que fue adquirido en la época del expresidente Getúlio Vargas en 1950, y esto es muy simbólico porque, pues, como ustedes saben, Brasil ha estado marcado por una fuerte polarización, continúa estándolo, y hubieron amenazas de varios tipos, inclusive de bomba, en este contexto de la toma de posesión presidencial. Entonces, Lula optó por desfilar, ¿no? Más allá de los controles de seguridad que se hicieron. Entonces, su llegada al Congreso de por sí fue histórica, fue recibido por la expresidenta Dilma Rousseff, por las autoridades del Congreso Nacional, y ha dado un discurso también, debería decir, histórico en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer que este regreso de Lula, su retorno por la tercera vez a la presidencia de la República, es antes que todo el triunfo de la democracia. ¿Sí? El triunfo de la democracia, de las instituciones, del respeto a las reglas del juego. ¿Sí? Lula fue elegido por más de 60 millones de brasileños y está aquí para cumplir con, digamos, su programa político, ¿no? Entonces, en este sentido, vale destacar que, bueno, su discurso ha estado marcado por este tipo de mensajes, ¿no? Lo afirmó de manera recurrente, ¿no? Está aquí para representar, fortalecer y consolidar la democracia, está aquí como representante de una amplia coalición que fue la que le permitió llegar al poder, sí, está aquí para como afirmó, defender abiertamente la democracia brasileña y al mismo tiempo impulsar un modelo de desarrollo que ponga, digamos, que valorice, que priorice la justicia social, ¿sí? Los derechos de las mayorías. En este sentido, se hablaron de varios temas a lo largo de su discurso. Digamos que tres de los puntos fundamentales, bueno, han sido, en primer lugar, la unificación, ¿sí? Del país frente a un contexto amplio de polarización que es uno de los legados del gobierno Bolsonaro, la unificación del país, el diálogo, ¿sí? La reconstrucción de Brasil ha sido uno de los temas también prioritarios. Entonces, a lo largo de su discurso se han trabajado, digamos, todos estos argumentos con explicaciones muy claras de, bueno, qué es lo que se va a hacer en materia ambiental. Entonces, recuperar, por ejemplo, el liderazgo de Brasil a nivel de lucha ante el cambio climático y promoción de una transición ecológica para, digamos, impulsar un modelo de desarrollo que no deje de lado las cuestiones ambientales, las preocupaciones ambientales que son de primera orden a nivel global, ¿no? Lula también ha anunciado que Brasil está de vuelta en lo que respecta claramente a las relaciones internacionales. Se habló de integración regional, se habló de retomar los diálogos y el trabajo con el Mercosur, retomar la integración regional, retomar la UNASUR, ¿sí? Pero de manera general, bueno, lo que puedo decir es esto, ¿no? Que Lula ha dado un discurso, insisto, histórico, valorizando el papel y la importancia de la democracia, el papel y el valor de las instituciones, ¿sí? De los valores republicanos. Esto es muy importante y claramente ha hecho un repaso histórico de, bueno, lo que ha sido el retorno a la democracia de Brasil, ¿no? Lo afirmó en algún momento, si durante la dictadura militar se decía dictadura nunca más, ¿no? Este era el lema. Ahora hay que decir democracia para siempre, ¿no? Entonces este me parece un punto muy importante, ¿sí? Luego claramente se habló también de retomar en su proyecto, ¿no? La justicia social, retomar las inversiones sociales, retomar las políticas públicas. Se ha establecido combatir digamos, el hambre que afecta en estos momentos a más de 30 millones de brasileños. ¿Sí? Se habló también en su discurso, bueno, de algunas innovaciones que ha traído este nuevo gobierno, como una mayor representatividad, ¿no? De género, por ejemplo. Este es un gobierno formado por 37 ministerios, con un récord de mujeres, 30% de mujeres. Hay también 5 representantes de la ciudadanía afrodescendiente brasileña, y también por la primera vez se ha establecido la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas liderado por Sonia Guajajara, una importantísima líder indígena
del país, ¿no? Entonces, a lo largo de su discurso, Lula, más allá de examinar, ¿no?, lo nefasto que ha sido, por ejemplo, el gobierno Bolsonaro en muchos sentidos, también explicó un poco estos cambios, estas innovaciones que se han dado, qué es lo que buscan realizar, qué es lo que buscan obtener, pensando en la reconstrucción justamente del país. María, él hablaba en su discurso de varias reformas, una reforma laboral, también una reorganización institucional, inclusive una reversión de esa flexibilización del uso de armas que ocurrió durante el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Cómo va a hacer Luis Ignacio Lula da Silva para desarrollar todas estas reformas y para sacarlas adelante con un Congreso en el que no tiene mayoría, en el que su partido no tiene mayoría y en el que gran parte, más de la mitad o alrededor de la mitad, está con la derecha? Sí, mira, creo que hay varios factores aquí. Uno de ellos es reconocer algunas cualidades de Lula como gran líder histórico, político aquí en Brasil, para América Latina, a nivel internacional. Esto es reconocido más allá de la postura política que se pueda tener. Es una gran figura política y, bueno, una de sus características principales es su capacidad de conciliación, de diálogo y conciliación, ¿sí? Esto en lo que respecta a la figura de Lula da Silva. Más allá de esto, como comenté al inicio de mi intervención, este es un gobierno diferente, ¿sí? Es un tercer gobierno de Lula, pero es un gobierno diferente porque es un gobierno de coalición. Sí, hay que recordar que el actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, es un adversario histórico de Lula, ¿sí?, representante ahí de la socialdemocracia brasileña, con posiciones más bien de bueno, centro-derecha, ¿no?, en materia sobre todo económica, etcétera. Entonces no es un gobierno puramente de... ¿sí? Entonces es un gobierno ahí marcado por un importante diálogo. ¿Sí? Más allá de esto, Lula ha obtenido, Lula y este gobierno, ¿no?, de manera general, sus primeras victorias ya con lo que se llama acá la PEC, la propuesta de enmienda constitucional de la transición, ¿no? Lo que se hizo, así que apenas Lula obtuvo la victoria, fue crear un grupo de transición que evaluó lo que ha sido el legado del gobierno Bolsonaro, emitió un informe en el que se realiza un amplio estudio, un amplio análisis, ¿no?, de lo que ha sido el gobierno Bolsonaro, del legado que deja para el país en diversas áreas. Y bueno, se optó por establecer a partir de allí una propuesta que permita abordar los gastos de los próximos años y retomar este proceso de construcción del país que Lula ha prometido, ¿no? Esto se está haciendo con mucho diálogo. Por supuesto, no será fácil, esto es importante mencionarlo, no será nada fácil, pero creo que hay buenas expectativas en el país justamente por bueno, todo lo que ha significado el gobierno Bolsonaro. Hay una capacidad de trabajo conjunto, ¿sí?, más allá de las diferencias de parte de muchos actores, y creo que bueno, hay esperanza de que se pueda llevar a cabo. María, quizás uno de los puntos más importantes que ha tocado el presidente Lula da Silva ha sido lo de sacar de la pobreza a 33 millones de personas, del hambre a 33 millones de personas, otras 100 millones de personas se estima que viven por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de él para poder cumplir este objetivo en un escenario que en este momento es bastante difícil en donde estamos? Acabamos de salir de una pandemia, adicionalmente está una guerra en Ucrania llevándose a cabo, tenemos una inflación altísima en todo el mundo. ¿Cómo va a hacer él para solucionar todos estos inconvenientes en medio de un panorama tan difícil? Sí, esto que mencionas es muy importante, ¿no? Se ha dicho por ahí, lo dijo Lula ya en su primer discurso tras la victoria, ¿no? Brasil está de vuelta, anunciando justamente que Brasil retoma, ¿no?, el protagonismo en las relaciones internacionales, a diferencia de lo que ocurrió en el país durante el gobierno Bolsonaro, que estuvo marcado por un amplio aislamiento internacional, ¿sí? Sin embargo, claramente estamos en un nuevo escenario. Brasil no es el mismo y el mundo no es el mismo, ¿sí? Entonces, claramente habrán dificultades, habrán adversidades, pero en relación a esto que mencionas específicamente, que es el combate al hambre, Brasil tiene una trayectoria histórica y resultados importantísimos. Hay que recordar que Brasil logró implementar programas pioneros de combate al hambre que se convirtieron en referencia internacional. Entonces existe capacidad técnica, existe capacidad, existen recursos humanos, existe voluntad política y es muy probable, porque hay un compromiso por parte del gobierno, que es un gobierno, como ya mencioné antes, de coalición amplio, en el que esto se logre, ¿sí? Insisto también con esto, no será fácil, pero me parece que esta va a ser una prioridad en la medida en que, bueno, estamos hablando de una emergencia social.
¿no? Estamos hablando de ciudadanos que no pueden alimentarse correctamente y eso es un problema para el país, es un problema de ciudadanía, es un problema también a nivel económico porque es un problema que dificulta el desarrollo del país. Entonces, en la medida en que hay una comprensión sobre lo que esto significa, en la medida en que ya existe también una experiencia de que Brasil fue capaz de hacerlo y hay recursos, hay conocimiento y voluntad, creo que será probable que se logre.